Ok, Romanos 6, vamos a estar viendo del verso 15 hasta el verso 23. El título del mensaje es ¿a quién perteneces? Dice así la escritura ahí en Romanos 6, verso 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano porque por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tienen de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos hables a través de ella y que podamos aplicarla a nuestra vida y podamos vivir esa vida que tú nos llamas a vivir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Quizá algunos de ustedes se están preguntando por qué hoy, que es 10 de mayo, Día de las Madres, ¿verdad que sí? No está hablando el pastor sobre un mensaje del Día de las Madres. ¿Por qué no dice y habla de eso? Y la verdad le voy a decir algo. Me he dado cuenta que muchas veces viene el pastor y enseña un mensaje sobre las madres y habla de la madre perfecta, de la madre ideal, ¿verdad que sí? Y déjeme decirle algo, no existe. ¿Verdad que no? ¿Y qué es lo que pasa? Las mamás se van muchas veces sintiéndose culpables, sintiéndose mal, porque dicen, yo no puedo hacer eso, yo no hago eso. Y no, incluso hoy antes de venirme a la iglesia le tuve que dar 3 a mi hijo porque no me hacía caso, ¿verdad que sí? Entonces no quiero llegar a eso, vamos a continuar nuestra serie, pero sí le queremos dejar saber que apreciamos y amamos a las madres y todo lo que ustedes hacen y han hecho por nosotros. Pero este mensaje en Romanos habla de algo más de eso, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y a quién pertenecemos. Y le digo esto como una pregunta, ¿a quién pertenece usted? Y la razón es porque todos pertenecemos o servimos a alguien. Sabe que de acuerdo a unas encuestas que se sacó del Departamento de Justicia, el año pasado había más o menos 7 millones de personas que estaban o encarceladas o estaban en algún tipo de probación o que tenían su libertad privada de alguna u otra manera. Unos por cadena perpetua, otros estaban a punto de salir, otros tenían varios años por ir, o algunos estaban fuera en la calle pero tenían restricciones, y quiere decir que de alguna manera u otra eran esclavos y pertenecían al sistema judicial, ¿verdad que sí? Pero a pesar de que diga usted, wow, 7 millones de personas aquí en Estados Unidos están de alguna manera restringidos en su libertad, déjeme decirle algo, hay algo más alarmante, y no nada más en Estados Unidos, pero en todo el mundo, que hay no nada más millones, pero creo que hay billones de personas que están esclavizadas por el pecado. Y la mayoría de ellas no se dan cuenta o no quieren aceptar que son esclavos. Y usted y yo tenemos la libertad de eso, pero déjeme decirle algo, que si usted se pregunta, bueno, ¿qué otras opciones hay? Ser libre o ser esclavo, ¿y a quién va a pertenecer usted? Cuando usted le habla a alguien que es esclavo de algo o de alguien, la mayoría de las personas no lo quieren aceptar, ¿verdad que no? No quieren aceptar. Pregúntele usted a la persona que está atada por el alcoholismo o las drogas, ¿qué dicen? No es verdad. El día que yo quiera yo lo puedo dejar. El día que yo quiera yo no puedo hacer. Y dicen eso, ¿verdad que sí? Incluso algo más simple, déjeme decirle, la televisión. ¿Se ha dado cuenta qué difícil es dejar la televisión? O vamos más allá, ¿qué tal la Coca-Cola?
Ah, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros ni siquiera tomamos agua, ¿verdad que sí? Hace un par de días fui al 7-Eleven y casi me caigo para atrás. Llegó una persona y llenó un barril así y decía big o super big gulp o algo así, y estaba como casi de mi tamaño. Okay, bueno, cualquier cosa puede decir de mi tamaño, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo, casi me caigo para atrás cuando lo vi. Like, wow, yo quiero uno de esos. Dije, no, no se crea, ok. Pero se da cuenta, algunos estamos esclavos en diferentes cosas. Entonces Pablo dice, ¿a quién pertenecemos? Pero para que entienda esto, ¿por qué Pablo dice eso? En el verso 14, Pablo termina la otra sección que está tratando lo mismo, ¿sabe? Porque la semana pasada vimos que dice, estamos vivos o muertos, pero ¿para qué? Entonces dice ahí en el verso 4, porque el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el peligro que hay en eso, en estar vivos para la gracia de Cristo Jesús o por medio de la gracia de Cristo Jesús, es que muchas personas dicen, bueno, como no tiene nada que ver lo que yo haga, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y Dios me va a salvar y Dios me va a mantener salvo, ¿verdad que sí? Entonces Pablo vuelve otra vez a tocar, o mejor dicho, a confrontar esa mentira, porque recuerde, Pablo está escribiendo de una manera retórica, de una manera en la cual está contestando preguntas que quizá los lectores de esta carta están haciendo cuando la estén escuchando. Lo que se acostumbraba en esos tiempos, como en el tiempo de Pablo, Pablo escribía las cartas y llegaba el mensajero, se paraba enfrente de la iglesia y leía la carta de Pablo. Entonces, mientras estaban haciendo eso, Pablo ya de antemano está diciendo, como algunos de ustedes lo hacen o como deberíamos de hacerlo. Cuando está hablando a alguien de algún mensaje de la palabra de Dios, usted se tiene que estar preguntando, yo me tengo que estar preguntando, ¿por qué dice eso? ¿De dónde está eso? ¿Verdad que sí? Entonces Pablo está confrontando esas preguntas que la gente, y otra vez vuelve a decir, ¿qué pues? O si lo hacemos mexicano, diría, ¿qué onda? ¿Verdad que sí? Pero no, Pablo no. Dice, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Se recuerda que Pablo comenzó de esa misma manera este capítulo? Contestando esta pregunta, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces Pablo vuelve a contestar y dice, de ninguna manera. No way, José, ¿verdad que sí? No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, solamente hay dos opciones, o usted pertenece al pecado, o usted pertenece a Dios, a Cristo Jesús. Solamente hay dos decisiones que tiene usted que hacer. No puede mantenerse neutral, porque estoy seguro que usted ha escuchado la expresión, ya casi soy cristiano, ¿verdad que sí? No hay, o es o no es, o es cristiano o no es cristiano. Pero más que eso, ¿sabe? Aunque podamos decir con nuestros labios, oh, yo soy creyente, es lo que se refleja de la gracia de Dios, de la gracia que Él derramó en nuestras vidas y cómo nos va transformando. Eso es lo que vamos a ver en este día, ¿sabe? Entonces, teniendo esas dos opciones, es ¿a quién vamos a servir? Pablo comienza ahí, dice en el verso 16, después de que dice, no es posible para alguna persona que dice que ha experimentado la gracia de Dios, que todavía siga viviendo de la manera antigua. Dice, entonces, dice, hay dos personas o dos maneras o dos cosas a quien se debe de someter. Y es obvio, dice, la vida de la persona. ¿Cómo? Bueno, dice, pues no saben que si se someten como esclavos a alguien, dice, ¿le obedecen? No saben, dice, que de acuerdo a lo que usted haga va a reflejar a quién está sometido a usted, ¿no cree? Entonces Pablo está diciendo eso. Ahora, pero déjeme, le doy un poco de trasfondo para que entienda por qué ellos hablaban así o por qué Pablo está hablando así. En el Imperio Romano, en el primer siglo, ¿verdad que sí? Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, ellos más o menos tenían 3 de cada 10 personas eran esclavos. 3 de cada 10 personas eran esclavos. Incluso llegaron al punto de que un tiempo el concilio romano pensó en distinguir a los que eran esclavos y a los que no. Y pensaron que quizá iban a hacer que les pusieran una marca en su ropa a los que eran esclavos. Así como los alemanes, Hitler hizo con los judíos cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Alguien en el concilio dijo, no hagamos eso.
¿Por qué? Porque si 3 de cada 10 personas que vivían en el Imperio Romano eran esclavos, cuando ellos empezaran a ver toda la gente que era esclavos, iban a ver que iban a ser demasiados, iban a tener el poder para poder derrocar el dominio del Imperio Romano, ¿sabe? Entonces dijeron, no vamos a hacer eso. Los dejaron como esclavos. Entonces Pablo dice esto. Y una de las marcas que tenían en ese tiempo los esclavos era la obediencia. La obediencia. ¿A quién obedecían? En esos tiempos, cuando usted era esclavo, si es que era esclavo, si su amo venía y le decía algo, usted estaba programado, podemos decir, o se esperaba que usted lo obedeciera sin discutir una sola palabra. No como nosotros hoy en día, ¿verdad que sí? Alguien nos dice, ¿puedes hacer esto? ¿Y qué es lo primero que hacemos? La verdad, ustedes como yo, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué? ¿Sí o no? Si usted le dicen, ¿puedes hacer esto? ¿Por qué? ¿Para qué? En cambio, en esos tiempos usted, si era esclavo, no tenía que decir nada. Solamente sus acciones demostraban su lealtad a quien usted pertenecía. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque no importa a quién usted y yo digamos que servimos, nuestras acciones van a reflejar a quién realmente es nuestro amo, a quién pertenecemos. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo y le dijo a los judíos, yo vine a darle libertad, ellos actuaron como muchos de nosotros actuamos, ¿sabe? Es decir, yo no soy esclavo de nada. En el capítulo 8, en el verso 32 al 34, cuando vino Jesús nuestro Señor le dijo a los judíos, yo dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le contestaron, ¿verdad que si nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo puedes decir que tú nos vas a hacer libres? Y Jesús les dijo, les aseguro que lo que yo les digo, dice, es que ustedes son esclavos del pecado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero para que usted entienda. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros no queremos aceptar que somos esclavos, aunque nuestras acciones digan otra cosa. Entonces Pablo dice aquí, no, para que se den cuenta, él está presentando el lado práctico de vivir en la gracia de Dios. Porque usted y yo podemos decir muchas cosas. Yo puedo decirle, ¿sabes que yo soy doctor? ¿Usted me creería que yo soy doctor? Déjeme decirle, si usted ve cómo escribo, sí me creería, ¿ok? Pero solamente me creería hasta que usted me viera actuando y haciendo las cosas que un doctor hace, ¿verdad que sí? Entonces Pablo dice lo mismo. Usted puede decir, yo soy cristiano y he experimentado la gracia de Dios. Entonces Pablo dice aquí, no. ¿Cómo es que tu vida se manifiesta? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Dice, porque entonces ¿a quién obedeces? Si es al pecado, dice, te va a llevar a la muerte. Y yo lo veo aquí, ¿sabe? De una manera en que Pablo no está debatiendo en que la persona ha aceptado a Cristo Jesús o no ha aceptado a Cristo Jesús. Lo que está debatiendo él, ¿cómo vives? ¿Qué se refleja en tu vida? Entonces dice, hey, ¿a quién obedeces tú? Porque la mayoría de nosotros nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo mal, ¿sí o no? Usted va a hacer algo y de repente viene es el Espíritu Santo que le dice, no, creo que está mal. Usted dice, yo sé que está mal, pero un poquito, ¿verdad que sí? Un poquito. Y luego después otro poquito, y después otro poquito, y después otro poquito. Y así está Pablo diciéndoles esto, ¿sabe? Dice, ¿por qué? Dice, porque déjeme decirle algo, si usted y yo realmente nos damos cuenta a quién pertenecemos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién estamos sirviendo en este momento? ¿Por qué se deja llevar usted? ¿Por sus deseos carnales? ¿Por la presión que hay a su alrededor? ¿Verdad? A ustedes que están jovencitos, ¿verdad que sí? A sus amigos. ¿A ustedes que están viejitos, sus amigos también? La sociedad en la cual vivimos, ¿verdad que sí? ¿A quién estamos obedeciendo? Estamos siguiendo, ¿verdad que sí? Las modas de este mundo. Y entonces decimos, no. ¿A quién estamos obedeciendo? Eso es lo que nos tenemos que ver. Y Pablo dice en el verso 17, dice, hablando ya, ¿sabe? A las personas que
se manifiesta la gracia en ellos. Dice Pablo aquí una verdad que es evidente. ¿Cómo que es evidente? Una verdad que es evidente en la vida de la persona. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella doctrina a la cual fueron entregados. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, yo me di cuenta que ustedes vivían en pecado. No hay nada más lindo que ver una persona que era terrible, ¿verdad que sí? Que andaba haciendo lo peor de su vida y luego después de repente la miramos cambiada. Hace un tiempo encontré una fotografía mía, ¿sabe? Es de mi licencia de conducir. Y me estaba viendo y estaba viendo mi cara de hoy día, y la vi en el espejo y vi la foto y digo, wow, estaba feo. Y le pregunté a mi esposa y dice, no, sigue siendo feo. No, no se crea que no, pero estaba viendo, ¿verdad que sí? Y vi esa foto y vi la maldad que había antes de yo ser creyente, y vi, en cierta manera, sabe que a veces puedo decir que me veía más viejo. Y yo digo, wow, ¿no? ¿Cuál es la transformación? Y no nada más en mi vida, pero he visto en la vida de algunos de ustedes, ¿sabe? Que cuando recién llegaron a la iglesia y empezaron a crecer en el Señor, estaban feos. Y ahora ya no están tan feos. No, no se crea, pero, yo veo la transformación que Dios ha hecho, ¿sabe? Y entonces es evidente, ¿verdad que sí? Dice, porque empezaron a vivir a la doctrina, a la enseñanza, lo que fueron aprendiendo conforme van creciendo, dice, y eso ha sido manifiesto en su vida. Es por eso que a veces vemos a las personas que quizá pueden decir, dice, tengo 15 años de cristiano, 20 años de cristiano, y se les ve tristes, se les ve decaídos, y que no tienen deseos de hacer nada más, ¿sabe? Y viven una vida en la cual no crecen, no se desarrolla el fruto de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Y es por qué? Porque no, dice, han estado viviendo. Pablo dice, tiene que ser evidente. Si usted dice que es cristiano, tiene que ser evidente. Si usted dice que ha reconocido, que ha aceptado la gracia de Dios y que la ha experimentado en su vida, tiene que ser evidente. ¿No cree? Entonces, Pablo lo está diciendo para que no nos engañemos. No le estoy diciendo si es salvo o no es salvo, estoy diciendo es que a quién está obedeciendo usted en este momento, para que empiece a obedecer a Cristo Jesús. Y dice, ¿por qué? Dice, fueron entregados. Pablo dice, es como Jesucristo nos sacó de donde estábamos y nos entregó a la justicia, nos entregó a la gracia de Dios para que crezcamos en ella. ¿Y está siendo evidente o no en su vida, en mi vida? Porque dice, y libertados del pecado. Cuando habla Pablo de ser libertados, habla de que el pecado ya no tiene ningún poder sobre usted, sobre mí. Ahora, ¿esto quiere decir que somos perfectos? No hay ninguno perfecto, ¿verdad que sí? Levante la mano el que es perfecto. El que está a su lado, que le dio un sopapo por mentiroso. ¿Se da cuenta? No hay ninguno perfecto. Entonces, como no hay ninguno perfecto, todavía usted y yo vamos a pecar, ¿verdad que sí? Pero no va a ser un pecado habitual. No vamos a vivir una vida solamente viviendo, deseando eso, sino que Pablo dice, ahora tus deseos tienen que cambiar y tienen que ser agradar al Señor. ¿Por qué? Porque dice Pablo, somos libertados, y cuando usted es libertado puede caminar y el poder de Dios está en usted para decir no al pecado. Ahora, a veces va a decir que sí al pecado. Y otras veces va a decir quizá. Y otras veces va a poder huir de él. Pero ahora tiene usted la decisión. Tiene el poder de decidir si continúa en el pecado o no. La semana pasada yo les dije, ¿verdad que sí? Que nacemos pecadores. No tenemos opción. Pero ahora que conocemos la gracia, ahora tenemos la opción de decir sí o no. Tristemente, la mayoría de los cristianos decimos que sí, ¿verdad que sí? Al pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice Pablo aquí, dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia.
se da cuenta cómo hubo un cambio de señorío. Hubo un cambio de quién o a quién usted pertenecía. Antes pertenecía al pecado, hacía lo que el pecado le decía, hacía lo que sus deseos querían. ¿Se acuerda usted cuando pensaba, oh, voy a hacer esto? Iba y lo hacía. Yo recuerdo, ¿sabe? Cuando estaba con mis amigos y de repente estábamos ahí, oh, y me decía uno de ellos, hoy me levanté con ganas de ir a robar una tienda. Yo le decía, oh, no es mala idea, vamos. ¿Se da cuenta? Íbamos y lo hacíamos. Como si nada. O sea, obedecíamos ¿a qué? A nuestras carnes, a nuestros deseos pecaminosos, a nuestras pasiones, ¿verdad que sí? Y ahora espero, ¿verdad?, que como hemos experimentado la gracia de Dios, podamos decir, oh, hoy tengo ganas de pasar un tiempo con el Señor. Hoy tengo ganas de ir y servir al Señor. Aunque es difícil para algunos cristianos, ¿verdad que sí? La mayoría de nosotros nos levantamos y, ¿qué puedo hacer para satisfacerme yo? ¿Verdad que sí? ¿Qué necesito yo? Pero Pablo dice, no, ahora dice, viniste a ser siervos de la justicia. Y la palabra que utiliza Pablo como siervo es que usted se entrega totalmente a ello. Que no cuestiona lo que la justicia de Dios dice. Si Dios le dice, ve para acá, usted nada más dice, ok. Si dice, ve para allá, usted dice, está bien. Ha cambiado el que cuando alguien le decía algo y le preguntaban, no, ¿puedes hacer esto? Y decía, ¿por qué? ¿Para qué? A decir, está bien. En este momento, Pablo dice esto, ¿sabe? Y Pablo les explica y les dice, les hablo como humanos porque su humana debilidad. O sea, Pablo está tomando, ¿verdad?, que sí, un modelo humano para poder presentar un modelo celestial, un modelo espiritual que puede ser que sea casi imposible de explicar. Entonces Pablo toma este modelo y dice del siervo y del amo, el que obedece y no obedece. Y dice, ¿por qué? Dice, porque así como presentaron sus miembros para iniquidad, para servir a la inmundicia y la iniquidad, dice, y ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Pablo está recalcando, ¿verdad que sí? De nuevo, dice, ustedes dijeron que habían experimentado la gracia de Dios, esto tiene que ser evidente en su vida, dice, y la única manera que puedo decirles es, háganlo, que sea evidente. Yo creo que cada persona llega a un punto en el cual hasta da un poco de temor. Yo recuerdo la primera vez que me pasó, y ¿sabe qué fue lo que me pasó? Que recuerdo que me desperté y hubo un deseo grande en mí de realmente conocer a Jesús y leer su palabra. Y era yo creyente, tenía poco tiempo, pero me levanté con ese deseo de decir, yo quiero saber. Y me quedé como, ¿y de dónde viene eso? Y eso es porque usted y yo damos ese paso de decir, ahora yo quiero obedecer lo que Dios dice. Y a algunos nos toma más tiempo, a algunos nos toma menos, pero toda persona cuando llega a ese punto es algo glorioso, ¿sabe? Porque su deseo es levantarse y decir, quiero conocer a ese Dios todopoderoso. Quiero experimentar esas cosas que los hombres de antaño experimentaron. Y empieza usted a buscarlo. Y Pablo está diciendo eso. Dice, presenten sus miembros para la justicia. O sea, Señor, todo lo que soy, no nada más lo que pienso, o no nada más mis manos, todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hay personas que no quieren eso, ¿sabe? Habemos personas, ¿verdad que sí? Que decimos, ok, Señor, te entrego esta mano, pero esta no. ¿Sí o no? Hace un tiempo estaba hablando con una persona y tiene problemas, ¿verdad que sí? Mejor dicho, antes tenía muchos problemas con las drogas y hace poco estaba hablando con él y le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, ¿cómo te sientes? Y dice, bueno, mira, ya acepté a Cristo Jesús, pero tengo un problema. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que la verdad es que a mí me gusta mi marihuana, dice. Y yo quiero que Él me cambie todo, menos eso. Y yo digo, wow. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Quizá no sea eso para usted, pero quizá hay otras áreas en su vida que también está así. Quizá hay otros deseos que usted tiene y le dice, Señor, cámbiame, pero esto no.
quítame, pero no me quites esto. Te entrego, pero esto no. Y todos hemos hecho pequeños compartimentos, pequeños cuartos, ¿verdad que sí? En nuestro corazón, en nuestra vida, que le decimos, Señor, te entrego esto, pero esto no. Es como cuando alguien va a visitarlo a su casa, ¿no se ha dado cuenta? Alguien va y lo visita a su casa y usted dice, esta es mi casa, ¿verdad que sí? Visítame cuando quieras, y la persona entra, pero luego después cerramos una puerta, ¿verdad que sí? O cerramos otra. ¿Y qué significa eso? Que no pueden entrar ahí. O al menos que sea como algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Que no nos interesa, si abrimos y nos metemos a donde sea. No, ¿verdad que sí? No. Y no, a veces me da risa porque hay personas que van y nos visitan, ¿verdad? Y luego se paran en el frente del refrigerador y lo abren y dicen, no tienes nada. Y yo digo, ¿y qué le pasó? ¿Verdad que sí? Pero sí, tenemos eso, ¿verdad que sí? Esperamos cierta privacidad, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces eso lo transferimos a nuestra relación con Cristo Jesús también. Y le decimos, Jesús, puedes entrar a la cocina, a la sala, puedes entrar al patio también, puedes entrar acá, pero a este cuartito no, a este closet no, ¿verdad que sí? Porque es ahí donde yo guardo mis juguetes, mis pecaditos, ¿verdad que sí? Y entonces Pablo dice, no, entregados, dice, completamente, dice, a ser siervos de la justicia, dice. ¿Por qué? Dice, porque cuando eran libres, cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Quiere decir, dice, no tenían ese poder para actuar en ello. Qué interesante, ¿no cree? Y dése cuenta, porque cuando no tenemos esa experiencia o sea, cuando no hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, muchas veces no nos sentimos mal si hacemos algo malo, ¿verdad que no? Incluso si usted se da cuenta, muchas personas hasta alardean, ¿verdad que sí? De las maldades que hacen. ¿No se ha dado cuenta? A mí me gusta bromear bastante, ¿sabe? Y a algunos de ustedes yo sé que los he hecho enojar, pero no importa, esta era una broma, ¿ok? No, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Hay un sentir de que digo, oh, no, estamos haciendo esto y jugando y todo. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿sabe? Dice, no me siento mal porque dentro de mí, oh, no, era una broma. Y he tenido que detenerme un poco porque a veces hay personas que me dicen, no, yo creo que ahora sí te pasaste, ¿verdad que sí? Y yo digo, yo creo que no. Bueno, ok, si se sintió mal, entonces sí. Se da cuenta, entonces, pero hay eso. Y muchas veces con el pecado actuamos de la misma manera. No nos sentimos mal. Pero Pablo dice, no, dice antes no, dice. Pero hay algo más que Pablo aquí dice, que quiere aclarar, dice, ¿qué fruto hay en ellos? ¿Qué fruto hay en el pecado que tenían? Dice, si se avergonzaban de ellos. ¿Y no se ha dado cuenta que muchas veces pasa eso en usted y en mí? Vamos a ponerlo como un ejemplo. Cuando usted está viendo algo en la televisión, en su computadora que no tiene que ver, y alguien viene y entra, ¿qué es lo que usted hace? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora ya es, ¿verdad que sí? Es aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Porque le da vergüenza lo que está haciendo. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, ¿qué fruto tenías en eso? ¿Qué fruto tenías en la vida que antes tenías rendida al pecado? Dice, hey, te avergonzabas de ello. Porque usted no venía y les decía a las personas, oh, no, ¿cómo estás? Oh, bien, acabo de ver un poco de pornografía y me tomé unas botellas de alcohol, pero no te preocupes, estoy bien. ¿Por qué no dicen eso las personas? Porque les da vergüenza, ¿verdad que sí? ¿O por qué no viene y le dice, hey, ¿cómo te va en tu casa? Oh, bien, acabo de pelear con mi esposa, le di unos jalones de cabello y ella me dio unos golpes, pero, todo está bien. ¿Por qué no decimos eso? Porque nos da vergüenza, ¿verdad que sí? O viene usted cuando alguien viene y le dice, oye, qué bonitos zapatos tienes. Oh, sí, me los acabo de robar, ¿qué te parece? Si nos da vergüenza esas cosas, ¿por qué? Porque sabemos que es en contra de lo que Dios dice, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué quieren vivir esa vida si les da vergüenza hablar de ella? ¿Por qué?
Se da cuenta que cuando andamos haciendo algo malo siempre andamos viendo quién nos está viendo, ¿verdad? Cuidándonos, que esto, que aquello. Y yo a veces me pregunto, ¿sabe? Con las personas que les da miedo que alguien vea su teléfono. Digo, ¿qué tienen que esconder? Y no hay personas que cuidan su teléfono más que su vida. Prefieren morirse antes de soltar el teléfono, ¿verdad que sí? Se les olvida, van a su trabajo y no importa que llegue tarde, se regresan, ¿verdad que sí? Ya casi de la puerta de su trabajo, se regresan por su teléfono. Y la excusa es que no, es que necesito, ¿qué tal que alguien me llame? Déjeme decirle algo. Si usted tiene más de 30 años, por mucho tiempo vivió sin celular, ¿sí o no? Si tiene menos de 20, ya nació casi con el teléfono pegado, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, antes vivíamos sin esas cosas, pero ahora no. Entonces Pablo dice, si eso les da vergüenza, ¿por qué quieren seguir viviendo esto? Dice, al contrario, dice en el verso 22, mas ahora han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen fruto para santificación y como fin la vida eterna. Pablo está comparando aquí las dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice, esa vida que les avergonzaba, esa vida de pecado, dice, va progresando, dice, y los lleva a la muerte. Dice, porque el fin de ellas es muerte y el servir a Dios, dice, es la vida eterna. Y déjeme decirle cómo funciona esto. Cuando el pecado tiene control de nuestra vida, muchas veces el pecado nos hace que hagamos una cosita y luego después otra, y luego después otra, y luego después otra. Como ejemplo, déjeme decirle algo. Cuando usted ve la televisión, ¿se acuerda usted cuando se sentía mal de ver personas que salían semidesnudas en la televisión y no quería ver esos programas? Y usted siguió viendo y siguió escuchando todas esas cosas que hablaban horriblemente, y luego con el tiempo se le hizo normal, y con el tiempo se le hizo normal y empezó a ver cosas peores y después ya no sintió nada. Es lo que hace el pecado, ¿sabe? Y es lo mismo que hace, ¿sabe? Lo mismo podemos decir en la relación con las personas. Y no, posiblemente como las personas que cometen adulterio, ¿verdad que sí? ¿Cómo comienza? Hay una sonrisa, esto, ¿verdad que sí? Y como que se sienten mal, no se sienten mal, y después continúan, y luego después es más conversación, y luego después es una salida, y después es esto, y después es esto, y después comete algo, un pecado que usted dice, yo nunca hubiera podido pensar que podía hacer eso. Es así, ¿sabe? Y lo lleva a la muerte. En cambio, cuando usted y yo obedecemos a Dios, tiene el mismo efecto, pero en reversa. ¿Por qué? Porque comenzamos a obedecer a Dios y quizá al principio se nos haga difícil. Dios me está diciendo que sea esto, que haga esto, por aquella persona que ni siquiera la paso, pero ok, Señor, te voy a obedecer y lo voy a hacer. Oh, Señor, y no, el Señor me pide que ame a esta persona, pero, ¿verdad que sí? Ni siquiera la puedo pasar, menos amarla, ¿verdad que sí? Y lo empieza a hacer. El Señor me está diciendo que dé aquello, que dé esto, y usted dice, pero lo empieza a hacer y lo empieza a hacer. Y después esas cosas que al principio se le hicieron difícil, se le empiezan a hacer más fácil, se le empiezan a hacer más fácil, y más va conociendo de Él, y más, dice, Señor, yo quiero obedecerte más, y quiero servirte más, y empieza usted a experimentar esa vida abundante que Él prometió. ¿Se da cuenta? El pecado lo lleva a destrucción, el experimentar la vida, dice, lo lleva, dice, a la vida eterna. ¿Por qué dice? Porque tienen fruto la santificación. La santificación es el proceso que Dios toma de que manifieste su gracia en nosotros. Es un proceso de toda la vida, ¿ok? Porque algunas personas dicen, no, yo quiero ser santo. Y déjeme decirle algo, aquí en esta vida usted no va a ser santo, no va a ser perfecto. Eso va a ser cuando seamos glorificados en su presencia, ya no vamos a estar aquí en la tierra. Pero la santificación es un proceso en el cual Dios va manifestándose en nosotros, vamos conociéndole más, Él nos va enseñando lo que debemos de dejar de hacer y lo que tenemos que hacer, y lo empezamos a hacer y dejar de hacer. Y entonces Pablo dice eso. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Ya para terminar, dice, como la vida y como fin la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna, tenemos que comparar lo que va a pasar si no aceptamos eso, ¿sabe? Porque todavía puede haber personas o podría haber personas, o puede haber personas ahorita que digan, está bien, obedecer a Dios, no obedecer a Dios, pero quizá puede esperarme un poquito. Como algunas personas, ¿verdad que sí? Dicen, no, todavía estoy joven, todavía quiero disfrutar de la vida, quiero hacer esto.
Bueno, Pablo dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese va a ser el resultado de la persona que quiere seguir viviendo en pecado, dice. Es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Pablo dice, consideren los dos resultados. ¿Cuál es el mejor? Porque déjeme decirle algo. Si yo le dijera, ¿qué escoges tú? En esta puerta hay mucho dinero, pero te vas a morir en cuanto abras la puerta. Y luego le digo, en esta puerta no hay mucho dinero, pero vas a vivir para disfrutar el poco dinero que hay. ¿Cuál escogería usted? Pablo está comparándolo de esa misma manera. La vida que vivimos en pecado nos va a llevar a la muerte. La vida que vivamos en obediencia a Cristo Jesús, conforme le vamos conociendo, nos va a llevar a la vida eterna. ¿Cuál va a escoger usted? ¿Cuál va a escoger usted? Y déjeme decir algo, nadie puede escoger por usted. Usted tiene que escoger por sí mismo, usted tiene que decidirlo. Yo no sé dónde se encuentra usted, yo no sé cuál es el fin en el cual usted se encuentra, pero déjeme decirle algo. Dios quiere rescatarlo en este día. Él es su única esperanza, de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él es la única esperanza. Él es el único que tiene la solución a la vida que usted quiere llevar. Él es el único que lo puede liberar de ese pecado que usted por mucho tiempo ha querido quitar de su vida. Él es el único que puede hacer. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Va a escoger la gracia de Dios en usted o va a seguir viviendo en pecado? Quizá como lo ha estado haciendo ahora. Es una decisión que solamente usted puede tomar. Su mamá no lo puede hacer por usted. Amén. Lo voy a invitar que se ponga de pie mientras el grupo de alabanza sube y cantamos este último canto. Que usted le pida a Dios que le muestre cuáles son las áreas en las cuales usted tiene que rendirle a Él, o cuál es la decisión que usted tiene que tomar de decir, Señor, yo te acepto a ti, yo quiero que tú seas el que ahora yo te sirva, el que ahora seas tú a quien yo pertenezco. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a rendir esas áreas que hay en nosotros, a permitir que a través de tu Espíritu Santo podamos verlas, Señor, y que escojamos, Señor, la vida eterna que tú ofreces, y que escojamos, Señor, rendirnos a ti totalmente. Padre, yo sé que hay algunos aquí que quizás, Señor, están batallando con alguna cosa, quizás algún pecado, alguna debilidad que Señor, necesitan reentregarte a ti. Yo te pido que lo podamos hacer, que podamos permitir que tú tomes control de ella. Padre, te pido que ahora, Señor, podamos vivir esa vida en victoria que tú nos has prometido a cada uno de nosotros, a través de tu gracia y de tu poder manifestado en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.